Jueves 2 de junio del 2022, soy Jairon Córdoba y junto a Paloma Barreto les vamos a brindar la información más importante del día en JNE Noticias. Así es, Jairon, efectivamente estamos a solamente 4 meses de las elecciones regionales y municipales 2022. Comenzamos rápidamente con nuestros titulares. Informe de la OEA advierte hostigamiento contra el Jurado Nacional de Elecciones tras elecciones generales 2021. CONADIS exhorta a las personas con discapacidad a registrarse en Redis de la OMPE. Y el Jurado Nacional de Elecciones lanza el libro Elecciones bajo la lupa. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información. El especialista en temas electorales José Tello Alfaro aseguró que lo que dijo el Jurado Nacional de Elecciones o el fallo respecto a la vacancia del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se ajustó a derecho. En realidad es una vacancia que se ha dado con arreglo a derecho. Una vez que, ya asumiendo el cargo de alcalde, el burgomaestre Jorge Muñoz decide no formar parte del directorio de CEDAPAL. Entonces, al asumir el directorio de CEDAPAL, él simplemente, indistintamente a que haya recibido no una dieta, que es irrelevante, configura una causal de vacancia, porque es sabido de que el exalcalde devolvió el dinero de las dietas, pero finalmente no es un tema económico, es solamente el ejercer el cargo que sí lo ejerció en su momento de director de esta importante empresa pública que nos provee de agua a todos los limeños. Y en el marco del proceso de elecciones generales 2021, José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral, dijo que no es posible una manipulación de los resultados por parte de los organismos electorales. Escuchemos. Yo no creo que haya habido una manipulación de resultados a nivel de órganos electorales. El jurado ya ha señalado varias veces que a nivel del sistema electoral no hay indicios de que se haya producido un fraude, ¿no? Entonces, se está pidiendo al jurado que encuentre algo que ellos ya han señalado que no hay. Una cosa son las denuncias que podrían presentarse, ya muchas de ellas se han ido archivando porque la Fiscalía no ha encontrado falsificaciones de miembros de mesa o firmas. Podría este informe de la comisión, si se aprueba, volver a la Fiscalía y abrir su investigación penal. La comisión básicamente le está pidiendo, no sé, pues a ver si encuentra oro debajo de su casa. Sí, más o menos. Porque la comisión no ha encontrado mayores indicios del fraude, ¿no? Asimismo, Villalobos indicó que es imposible materialmente realizar unas elecciones internas complementarias como lo propone esta ley promulgada por el Legislativo Nacional. El plazo ya pasó para que esa ley, en todo caso, el jurado la hubiera aplicado. Ya. Le dijo al Congreso a través de un oficio, y ese oficio se ha repartido a todas las bancadas, de que es jurídica y materialmente imposible hacer una elección complementaria de las internas. Eso es imposible jurídicamente porque viola el principio de intangibilidad de las normas, porque viola el principio de preclusión. En materia electoral, el proceso electoral tiene etapas. Claro. Si tú pasas una etapa ya no puedes volver a ella. La inscripción ya había pasado, la elección ya se había dado. Por lo tanto, ahora a pocos días de que inicie el proceso de inscripción de listas ante los jurados electorales especiales y que además vence el 14 de junio, no alcanza pues para que la OMPE vuelva a hacer una elección interna. Y creo que los partidos, salvo uno que está anunciando que va a hacer por su cuenta una elección interna, los demás creo que han acatado esta decisión de los órganos electorales. Es momento de la entrevista del día a cargo de mi compañera Paloma Barreto. Hoy conversaremos con Percy Medina, él es jefe de Internacional para Perú. Señor Medina, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias.
Siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias, señor Medina. El 25 de mayo, el Congreso de la República ha promulgado una norma que dispone la realización de unas elecciones internas complementarias de las organizaciones políticas. Sin embargo, el sistema electoral ha advertido ya la imposibilidad de realizar estas elecciones complementarias. Desde Idea Internacional, ¿cómo observan ustedes que se legisle cuando ya rige la intangibilidad electoral en nuestro país? Bueno, esto tiene varios elementos, ¿no? En primer lugar, que una vez que un proceso electoral está convocado, no deberían cambiarse las reglas de juego. Es un principio elemental, básico, de cualquier proceso electoral, pero además nosotros tenemos una norma expresa que señala que aquellas reformas legales que se hacen en el año previo al proceso electoral rigen para el siguiente proceso, es decir, no rigen para el proceso en curso. Y eso tiene mucho sentido porque se trata de garantizar que los actores conozcan en qué condiciones y bajo qué reglas van a participar y que se puedan también las organizaciones, los organismos electorales puedan diseñar los procesos sabiendo a qué atenerse. Entonces, ese es un primer elemento. Y un segundo elemento que tiene que ver con esta norma aprobada es que en la práctica sería imposible de aplicar, porque el tiempo que habría para organizar elecciones internas sería brevísimo. Habría que hacer elecciones en una semana, lo que normalmente pues toma un mes, 45 días de diseño, implementación, etcétera, sin hablar del impacto presupuestal que esto tiene, que no estaba previsto, ¿no? Claro. Sin embargo, señor Medina, algunas agrupaciones estarían insistiendo en realizar unas elecciones internas complementarias, incluso las habrían realizado sin la participación de los organismos del sistema electoral como ordena la norma, ¿no? ¿Qué validez tendrían estos procesos? Bueno, en el pasado los partidos organizaban sus propias elecciones y nadie les decía nada, pero hoy la ley obliga no solamente a que los organismos electorales estén presentes, sino que directamente sean los responsables de esas elecciones internas. Lo dice la propia norma aprobada por el Congreso, no es un invento de los organismos electorales. Entonces, evidentemente, elecciones que no cumplan esos estándares son elecciones simbólicas, ¿no? Son elecciones, digamos, que son un gesto político, pero que no pueden tener una validez jurídica. Además, recordemos que el sistema electoral ya realizó las elecciones el 15 y 22 de mayo pasado. Señor Medina, ¿qué implicaría aplicar esta normativa electoral? ¿Significaría sentar un precedente negativo en tanto se habla de la intangibilidad electoral? Bueno, para empezar es imposible hacerlo, ¿no? Incluso si los organismos electorales de pronto decidieran que quieren pasar por alto el tema de la intangibilidad y que quieren aplicar la norma, no tienen los días para hacerlo, los plazos están absolutamente colapsados, ¿no? Porque ya se realizó un proceso electoral interno en dos momentos, uno para quienes eligieron directamente y otro, una fecha para quienes eligieron directamente y otra fecha para quienes eligieron a través de delegados. Así que no hay posibilidad, no hay tiempo en el calendario para introducir una etapa complementaria, porque la inscripción de candidatos está también a portas, ¿no? Y sería modificar un cronograma de una manera absolutamente inaudita, generando incertidumbre en el proceso. Así que no hay manera de hacerlo, no hay manera de hacerlo. El sistema electoral también ha advertido que de realizarse en un hipotético caso estas elecciones complementarias significaría un gasto de más de 8 millones de soles, presupuesto que el sistema electoral no tiene. Además, ¿por qué el Congreso legisla en este sentido si es que todas las legislaciones no deben implicar un gasto? Muchas veces las normas que aprueba el Congreso implican un gasto y eso no está presupuestado. Eso no debería ocurrir porque debería hacerse en coordinación estrecha con quien tiene que habilitar los presupuestos, que es el Ministerio de Economía. Pero bueno, ocurre en muchos casos. En este caso, yo no sé si en el Congreso han pensado que esto no tiene un costo o el costo es un costo menor, pero evidentemente organizar procesos electorales de esta naturaleza supone pues un costo elevado
que no está previsto y que no se puede resolver además en unos pocos días. Ese es el otro elemento que hay que considerar. Tendrían que los organismos electorales conseguir la habilitación de esos recursos en muy pocos días, lo cual es absolutamente imposible. A modo de reflexión, ¿qué tendrían que hacer las organizaciones políticas ahora que ya se ha concluido prácticamente el proceso de elecciones internas, ¿no? Sigue el siguiente hito, el 7 de junio, que es la entrega de los resultados, pero ¿cómo deberían evaluar su participación las organizaciones políticas en el contexto de estas elecciones subnacionales? Bueno, sin duda habrá cosas que aprender de este proceso para en siguientes procesos tener una adecuada inscripción de las candidaturas, pero en relación con la elección en la que estamos inmersos en este momento, lo que toca es sin duda enfocarse en la inscripción de las candidaturas, que no falle, ¿no? Garantizar que estén las hojas de vida completas, que no haya información faltante, que dé lugar luego a la separación de los candidatos. En el pasado ha habido muchos problemas de candidatos y candidatas que no tenían sus bienes adecuadamente declarados y que se vieron en el trance de poder ser separados, que la información no estaba completa o qué sé yo, ¿no? Entonces, ese es quizá el tema en el que deberían enfocarse ahora, y también en la presentación, por supuesto, de sus planes de gobierno, ¿no? En el pasado hemos visto planes incompletos o planes copiados, y creo que eso es algo que deja muy mal a quien presenta un documento de esta naturaleza. Así que esas son pocos días lo que quedan hasta el cierre de la inscripción. Hay que inscribirse a tiempo, hay que inscribirse con los datos completos y hay que inscribirse con propuestas que sean serias y realizables y que estén adecuadamente revisadas para evitar que hayan sido plagiadas de algún lado. En todo caso, mirar hacia adelante porque el proceso electoral continúa. Señor Medina, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con usted. Siempre un gusto. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros tenemos que hacer ahora una pausa. Volvemos. Atención a la siguiente información, porque tras la visita del relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, se emitió el informe preliminar que ustedes pueden ver en pantalla. Señala lo siguiente: se evidencia que efectivamente existió hostigamiento, repito, hostigamiento contra los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, y en particular sobre su presidente Jorge Luis Salas Arenas. Preocupante. Siendo objeto de una campaña de desprestigio, estigmatización y también tratar de descalificarlo. Asimismo, el presidente del JNE también ha sido víctima de numerosas intimidaciones y amenazas, lo que motivó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a otorgarle medidas cautelares para él y también para su núcleo familiar. La nota sobre el informe completo la vamos a tener mañana en la edición matutina de JNE Noticias. Así es, Jairo, nosotros vamos con el desarrollo de más información. Precisamente para comentarles que el Jurado Nacional de Elecciones realiza talleres de capacitación a las organizaciones políticas para que éstas puedan usar los sistemas informáticos como el sistema Declara. Con la finalidad de capacitar a las organizaciones políticas en el marco de la presentación de las fórmulas y listas de candidatos y candidatas para las elecciones regionales y municipales, el Jurado Nacional de Elecciones se encuentra capacitando en el taller sobre el uso de sistemas de información como el Declara. Por ello, el ponente del taller, Uber Barreto, responsable de proyectos y tecnologías, detalló los pasos que se siguen en el proceso de inscripción. Que todo parte de la base de las elecciones internas, ¿no? En esas elecciones internas hay listas que han ocupado el primer lugar, segundo lugar, dependiendo si es que la organización política tiene más de una lista en el mismo vigeo. Asimismo, resolvió las diversas dudas de los representantes de las organizaciones políticas sobre la información a presentar. La alternancia de género, porque recordemos que la alternancia de género es para la fórmula. Para el resto de candidatos, que son los consejeros, los titulares es totalmente
otra lista, o sea, la alternancia de género va para los titulares y para los accesitarios. De igual forma, continúa la capacitación sobre el uso de mesa de partes virtual para ingresar finalmente el registro de solicitudes. Es el sistema de mesa de partes del SIGE, ¿ya? Para continuar con el flujo de solicitud de inscripción de listas, vamos a ingresar a este sistema, ¿no? Ahora, ¿quién es este sistema? La mesa de partes del SIGE es el nuevo canal, ¿no? Para el registro de solicitudes que luego van a ser parte de un expediente jurisdiccional. Con estos espacios, el Jurado Nacional de Elecciones busca informar a las organizaciones políticas sobre cómo ingresar listas y fórmulas y de forma correcta presentar a los candidatos y candidatas para estas elecciones. Ambas plataformas se podrán utilizar una vez conocidos los resultados de los ganadores de las elecciones internas del 15 y 22 de mayo. Tenemos información en vivo con nuestra compañera Carolina Díaz, quien se encuentra en la central de operaciones del proceso electoral. Bien, rápidamente vamos a ver cuál es la información que Carolina nos tiene preparada. Adelante, Carolina. Gracias por el pase. Nosotros nos encontramos en la central de operaciones del proceso electoral y vamos a conversar con Carmen Chavarría, quien es analista en conflictividad electoral y nos va a comentar sobre lo que está lanzando en este momento COPE, que son unos spots en lenguas originarias. Coméntanos, por favor, ¿de qué tratan estos spots? Bueno, estos spots forman parte de la campaña ciudadana Elige una cultura de paz como parte de la contribución de la COPE para la prevención de conflictos electorales. Son una serie de 5 spots, ya hemos lanzado el primero de ellos, que consiste principalmente en una serie de historias de ciudadanos y ciudadanas que asumen el compromiso para contribuir a elecciones sin violencias y también a ser agentes constructores de paz desde sus localidades, ¿no? Desde acciones cotidianas como manifestar sus preferencias políticas de forma pacífica, a través del diálogo y respeto, o también organizándose como sociedad civil, realizando, liderando ferias, pasacalles, charlas informativas o petitorios para fomentar la paz en su localidad. Bien, estos spots, ¿cómo van a ser transmitidos? ¿A través de qué medios, qué canales, quizás con aliados? Sí. Estos spots van a ser difundidos a través de las redes sociales y las plataformas virtuales de las instituciones públicas que forman parte del Comité de Coordinación Interinstitucional para la Prevención de Conflictos. En este caso, a través de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, y también lo vamos a difundir gracias al convenio que existe entre el Programa País y el Jurado Nacional de Elecciones a través de las plataformas fijas del Programa País que se encuentra en 16 departamentos del país, y entonces estos se van a difundir también a través de estos medios en las lenguas originarias, ¿no? Que también se han traducido. Bien, por favor, a ver, vamos a ver si lo podemos poner desde el inicio para que podamos ver este spot, en este caso el primero que han lanzado la COPE, como tenemos en imágenes, para que puedan ver los compañeros en estudios, que se trata, ¿no?, de continuar con esta cultura de paz también en este proceso electoral. Coméntame, por favor, Carmen, para finalizar ya, ¿en qué lenguas originarias se está transmitiendo? Por favor, para que la ciudadanía pueda tener en cuenta. Estos spots van a tener su versión radial también y van a ser traducidos del castellano a las lenguas originarias como el chipibo-conibo, el ayánica, el aguajún, el shawi, y también en el lenguaje también en el quechua y el aymara, y también en el lenguaje de señas peruanas para las personas que tienen alguna discapacidad auditiva. Bien, entonces nosotros esperemos que sean difundidos y como desde la Central de Operaciones del Proceso Electoral están realizando esta campaña, ¿no?, de emitir estos spots que bien están en lenguas originarias para todo el Perú. Bien, muchas gracias, Carmen, por la entrevista. Esperemos tener más información más adelante. Adelante, estudios. Bien, Carolina, gracias por esta información. Es importante que desde la entidad electoral se trabaje con un enfoque de interculturalidad. Nosotros vamos con el desarrollo de más información porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha lanzado ya el registro de personas con discapacidad y desde el CONADI se está haciendo un llamado a las personas que tengan algún tipo de discapacidad a que se inscriban en así el día de las elecciones se les podrá brindar las facilidades para su sufragio. La Oficina Nacional de Procesos Electorales puso a disposición de la ciudadanía el sistema para el registro de personas con discapacidad.
Para el actual proceso de elecciones regionales y municipales, se ha habilitado las opciones de discapacidad mental, auditiva, visual, del habla, sordoceguera y otras. En este contexto, el CONADIS exhorta a los ciudadanos con alguna discapacidad a registrarse para que el 2 de octubre, día de la elección, reciban una mejor y rápida atención. El registro permitirá ejercer el derecho al voto sin dificultades. Al ingresar a la plataforma, la OMPE le pedirá validar su identidad a través del número de su DNI, el código de verificación del mismo documento y la fecha de nacimiento. Es importante mencionar que estas opciones son para el DNI azul y el electrónico. La Oficina Nacional de Procesos Electorales brinda las facilidades para que todos los peruanos podamos acceder a nuestro derecho constitucional del voto. En el caso de las personas con alguna discapacidad, el organismo prepara cartillas braille, rampas en los locales de votación, así como material adecuado y personal capacitado que se suma a estas tareas. Y tenemos el dato electoral del día, nos corresponde al departamento de Arequipa. Adelante. Solamente queda un día para el cierre de la plataforma Elige tu local de votación. Es necesario que los ciudadanos ingresen a esta plataforma que ha habilitado la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Fundamental, sobre todo en este proceso en donde ya pues no tenemos que irnos tan lejos para ejercer nuestro derecho de sufragio. Podemos elegir 3 posibilidades, ya la OMPE resolverá pues en qué local de votación vamos a ir a realizar nuestro sufragio, ¿no?, para elegir a las autoridades municipales y regionales. Tenemos más información en el siguiente spot que ha emitido la OMPE como parte de su campaña de comunicación. Adelante. Porque votar es tu derecho y una gran celebración. Elige en tu distrito tu local de votación. Ahí nos vemos, Perú. No importa si lo hiciste el año pasado, son nuevas elecciones, esto está claro. Es tu distrito, tu región. No esperes al último momento, elige en tu distrito tu local de votación. Ingresa a eligetulocal.ompe.gov.pe y ahí nos vemos, Perú. Tienes hasta el 3 de junio. Bien, ahora les contamos que el Jurado Nacional de Elecciones está presentando un nuevo libro, Elecciones bajo la lupa. Los detalles en el siguiente spot. La misión reconoce el esfuerzo del JNE, OMPE y sus funcionarios por organizar un proceso electoral correcto y exitoso. Los jurados electorales especiales y el JNE resolvieron de forma transparente todos los recursos de nulidad presentados. Elecciones bajo la lupa, un libro del Fondo Editorial del JNE que recoge informes de 9 misiones de observación electoral sobre elecciones generales de 2021. Puede encontrarlo en la sede del JNE, Girón Lampa 946. JNE, siempre a tu servicio. En una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos se evidencia que más del 40% de los encuestados no han leído la Constitución Política del Perú. Preocupante. Si nos hacemos la pregunta, ¿quiénes conocen la Constitución? En una reciente encuesta se evidencia que el 42% de ciudadanos encuestados a nivel nacional reconocen no haberla leído en ningún momento, teniendo en cuenta que es la ley fundamental por la que se rige el sistema de gobierno de un país. Sin embargo, otros datos que arroja la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos indica que el 53% admite haber leído algunos artículos y solo el 4% ha leído toda la Constitución. Asimismo, quienes señalan que han leído la Constitución se encuentran mayormente en el Perú urbano, en el sur del país,
Son personas de 18 a 24 años y además interesadas en política. De las personas también que leyeron toda la Constitución, indica un 66% que debería haber algunos cambios en la actual Constitución. Recordemos que la Constitución política establece el sistema de un gobierno, define los poderes y además las funciones de las instituciones. Es un conjunto de reglas y principios, entre otros, los mismos que debemos conocer como ciudadanos. Preocupante, Paloma, porque sobre todo en este contexto de nuestro país es fundamental fortalecer la democracia. Leer la Constitución no solamente es un derecho, sino también una obligación, porque vamos a conocer los derechos fundamentales que tanto peleamos a veces y no sabemos cómo fundamentar. Definitivamente es importante leer este documento tan importante, la Carta Magna. Nosotros tenemos más información. Ahora les contamos que la Comisión Especial del Congreso de la República para la selección del defensor o defensora del pueblo próximo ha publicado ya las hojas de vida de las candidatas y los candidatos. La comisión especial encargada de la selección de candidatos para la elección del defensor del pueblo, luego de aprobar el cronograma, publicó las hojas de vida de los 6 candidatos y candidatas. Como se estableció, del 1 al 15 de junio se presentarán las hojas de vida de los candidatos, los mismos que están disponibles en la página del Congreso y donde encontraremos su formación académica, la experiencia laboral y demás de los postulantes. Es decir, de Julia Príncipe Trujillo, Gastón Soto Ballenas, Víctor García Toma. También postulan Jorge Rioja Vallejos, Miguel Ángel Soria Fuerte y Ricardo Velázquez Ramírez. Desde el lunes 6 hasta el martes 14 de junio, la Contraloría hará el análisis y la remisión de los informes sobre las declaraciones juradas presentadas por cada postulante. Posteriormente, el 20 de junio se llevarán a cabo las entrevistas personales. Tras ello, será la presentación de la propuesta del candidato apto al Pleno del Legislativo y se hará la publicación también en la página web del Congreso de la República. Cabe destacar que la elección del nuevo defensor o defensora del pueblo será en una fecha definida a partir del martes 28 de junio en adelante. Amigos, no hay tiempo para más. Para mayor información pueden ingresar al portal del Jurado Nacional de Elecciones y también a sus redes sociales. Así es, Jairo. También se difunde la información electoral a través de nuestros 24 canales aliados a nivel nacional. Ahora nosotros los dejamos con imágenes de la región Arequipa.